Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos. Esto es Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan productores y productoras rurales de la República Mexicana a este espacio dedicado a ustedes para que tengan elementos, para que conozcan cómo se encuentra el ambiente en los negocios del campo y no únicamente este aspecto, varios puntos que son importantes para que se mejore la producción agropecuaria en cualquier punto de la República Mexicana en donde ustedes se encuentran. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales del país. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo de este día. Vamos a platicar con Sergio Dabdú. Él es director general de Novedades Agrícolas DASA. Y vamos a hablar, reitero, de temas importantes relacionados con el Congreso Internacional de Manejo Regenerativo de Suelo y acciones para recuperar y mejorar la calidad de los suelos agrícolas. Sergio Dabdú, director general de Novedades Agrícolas DASA, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra llamada. Pues excelente día y gracias a ustedes por darnos el espacio para comunicar qué es lo que buscamos y queremos hacer con este congreso, que nos conviene a todos los humanos, porque es mejorar las prácticas para mejorar los alimentos, para mejorar la energía del humano. Sergio, háblanos de este Congreso Internacional de Manejo Regenerativo de Suelo. ¿Cuántos días se va a llevar a cabo? ¿En dónde? ¿Y cuáles son los temas más importantes que se van a abordar? Pues mira, el Congreso es el segundo Congreso. Se va a llevar a cabo cerca de Dolores Hidalgo, en un hotel boutique, se llama La Capilla, entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. ¿Y qué temas? Pues mira, temas que debemos de abordar los agricultores y no nomás en prácticas agrícolas. El tema es de la salud, que va a ser estableciendo un puente entre la salud del suelo y la salud humana. Abrir los ojos, darnos cuenta que lo que hacemos en el suelo termina reflejado en nuestra salud. Y aquí va a participar el doctor Arden Anderson. Él es un conocido, primero, agroconsultor a nivel internacional, viene de Estados Unidos. Él va a abordar la salud del suelo y va el día viernes 15 y el sábado 16 va a abordar el tema de la salud humana y la relación que hay, con estadísticas, con números, porque aquí todo es, no es de que sentimos que las cosas no van bien, vamos a publicar, él va a publicar los números. También va a participar una bióloga que tuvo una contribución en ese documental que se llama Kiss the Ground. Ella se llama Chris Nichols. Y bueno, aparte de participar en muchos, vamos a decir, en asociaciones internacionales sobre el suelo, está muy consciente del papel de la biología en el suelo y va más allá, ¿no? Compartiendo experiencias y hablando a los agricultores ya de la importancia no nomás de la biología, sino de las prácticas regenerativas. Perdón, Sergio, sí. Discúlpame que te interrumpa. Nada más reiterar las fechas, 15 y 16 de agosto. 15 y 16 de noviembre. A 15 y 16 de noviembre, o sea que noviembre. Todavía hay un trecho más o menos importante para que la gente lo vaya tomando en cuenta. 15 y 16 de noviembre, ahí en este lugar que tú nos dices, entre Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, y la tradicional San Miguel de Allende. Ahí se va a llevar a cabo este congreso. Perdón, ahora sí, ya nos hablaste de lo que va a ser la primera y la segunda ponencias. ¿Qué más habrá en este congreso? ¿Qué más habrá? Bueno, va a participar, nos va a acompañar el doctor Ernesto Miramontes Lau. Ese ya es un conocido, destacado, vamos a decir, él viene de la Universidad catedrático en Guadalajara. Él es catedrático
Y el doctor Miramontes, pues ha tenido mucha experiencia, ¿no? Hizo su doctorado en Israel, ha cursado en Estados Unidos, ha participado con empresas en todo Sudamérica, en China, en Europa, entonces tiene un conocimiento muy amplio de la materia y él es doctor en ciencias de suelos, su especialidad, entonces, y nutrición. Aquí vamos a buscar cómo llegar al agricultor con información donde convergen la ciencia y la parte regenerativa. Por eso es importante este evento, porque van a participar personas también que miden todo, que es de ciencia, ¿no? Claro. Y por último, vamos a tener a Georgian Reynoso. Queremos también aprender un poco más de lo que manejaban antes, no sé si recuerdas nuestros abuelos, que cuando había luna decían, oye, es que hay luna, que tenemos que poner algo, vamos a decir que recuerdan los trapos rojos, cosas así, pero que lo hacían en base a la luna. Bueno, ella maneja energía cuántica y dentro de esa energía cuántica tomamos en cuenta las energías, pero fuera de nuestro planeta y en nuestro planeta, que son una ciencia también. Entonces, eso es nomás para dar un conocimiento muy general de otras, vamos a decir, de otros factores que están fuera de nuestro alcance, pero que también pueden hacer la diferencia en la agricultura. Claro. Sergio, comienzan a surgir varias preguntas. Empecemos por la primera ponencia del académico Anderson. ¿Cómo conectamos la salud del suelo como la salud humana? ¿En dónde está ese eslabón que las une? Pues mira, ¿en dónde está? En las estadísticas. Él ha llevado mucho las estadísticas y él lo demuestra que desde los 60 que empezamos nosotros a hacer un manejo diferente, donde empezamos a ver a todos los insectos no como un mensajero que nos está queriendo decir que algo no está bien. El insecto es el mensajero, lo empezamos a matar y desde ese momento empezamos a dañar el suelo. Poco a poco, cuando después de 30, 40 años con las mismas prácticas, pues ya estamos con la salud humana, porque el suelo todo lo transporta al fruto, y el fruto pues va a la boca a los animales y de ahí a la boca de los humanos. Entonces, aquí es donde tenemos que observar y ver que todo lo que apliquemos nosotros al suelo, no todo va a ser para bien. Algunas cosas pueden ser contraproducentes con la salud de ciertos humanos. No todos los humanos también se afectan con esto, ¿verdad? Pero sí es importantísimo relacionar el suelo con los humanos. Muy atinada esta precisión, Sergio, y me imagino que ahí es en donde tiene que ver esta parte de la regeneración del suelo. Nuestros suelos, como tú lo señalas atinadamente, a través de este interesante fenómeno conocido como la Revolución Verde, sin tener plena conciencia en ese momento, comenzó la aplicación masiva de diferentes agroquímicos para fertilizar y controlar plagas y enfermedades, y a partir de esa época empieza esa contaminación del suelo que luego se transmite del suelo a las propias plantas que pretenden beneficiar al humano. Ahí reitero en donde entra la parte importante de la regeneración. Definitivamente, mira, el suelo, en mi opinión, mi percepción, el suelo no está cansado, el suelo no está agotado, el suelo no está triste. Se ha perdido el ciclo del carbono en el suelo y pues con nuestras prácticas y tenemos que recuperarlo. Entonces esa regeneración que le llamamos regeneración, en pocas palabras, es darle vida al suelo otra vez para que funcione, ¿no? Con los fertilizantes químicos y con toda la manipulación que hemos hecho, que como tú muy bien dijiste, en su momento, hoy vamos pensando en soluciones porque el pasado ya pasó, ¿verdad? Entonces vamos viendo en su momento qué podemos hacer y cómo podemos regresar la vida al suelo, porque el suelo no se cansa, solo va perdiendo ciclos de recuperación de ciertos, vamos a decir, elementos, entre ellos el que más abunda sobre la Tierra, el carbono, pues lo hemos perdido un poco. Y hay que recuperarlo con prácticas. Así de fácil. Sí, qué interesante
Me parece muy atinado este punto de vista en el sentido de que, viéndolo desde esa óptica que tú mencionas, pues el suelo no está degradado, sino que se ha alterado algo que era fundamental y que han practicado pues todas las culturas que han existido sobre la Tierra. Ellos sabían, conocían cuál era la importancia del ciclo de carbono para la reproducción, la mejor reproducción de las plantas. Totalmente, así es, la importancia del carbono y también la importancia de tener los conocimientos que te hagan reflexionar y que empieces a utilizar tu cerebro, que empieces a utilizar tu mente. ¿Por qué llegó el insecto? ¿Qué práctica hice yo para que este insecto llegara? Ahora el insecto, ¿qué me está queriendo decir el insecto? ¿Qué me quiere decir un grillo? ¿Qué me quiere decir una hormiga? ¿Verdad? Entonces, comprender eso y en base a eso decir, bueno, vamos a manejar vamos a tener un manejo biorracional, ¿no? Voy a empezar con microbiología, voy a continuar con repelentes, con insectos benéficos, pero de alguna manera u otra yo me voy a enfocar en no estar aplicando venenos para romper ese ciclo, en reducir la aplicación de agroquímicos, en reducir la aplicación de ácidos químicos, todo lo que le hace mal, comenzar a reducirlo. Yo no digo quítalo, no, empieza a reducir, empieza un proceso de transformación de tu mente y de tu suelo. Otro concepto interesante, esto del manejo biorracional. Ahora, cuando tú te refieres a insectos que súbitamente y sin estar programados aparecen en las plantas, ¿te refieres a plagas, te refieres a enfermedades? ¿También se incluye a los insectos benéficos? Amplíanos un poco el concepto, Sergio, por favor. Mira, un poco. Normalmente, en las plantas, vamos a decir, en la naturaleza, todo está hecho con un fin, con un propósito. Los insectos normalmente, es lo que va a explicar el doctor Arden Anderson, se guían por antenas, se guían por energía. Cuando ellos detectan una planta con energía baja, para allá van, es su función, son los recolectores de basura más grandes del mundo. Pero ellos solo van a desintegrar una planta bajo ciertas condiciones, donde hay nutrición baja, y eso se ve, él lo mide a través de los grados Brix en la hoja. Entonces, si hay poca nutrición, los grados Brix están bajos, y si los grados Brix están bajos... Sí. Sergio, perdóname que te interrumpa. Es momento de escuchar a nuestros patrocinadores. Danos unos segundos y seguimos platicando de esta parte fundamental del tema que nos ocupa, por favor. Sí, gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí a Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Y seguimos adelante, amigos. Esto es Acústica Agronegocios a través de las diferentes frecuencias de Grupo Acústica en radio tradicional, radio de onda hertziana, en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, también en ciudades importantes de estados como Sinaloa, Yucatán, Puebla, Veracruz, Sonora y otras entidades importantes de nuestro país, en televisión a través del canal 13, cadena Albavisión, en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también en el Bajío. Un saludo hasta esa importante región productiva de nuestro país, y también en Jalisco y en Nuevo León. Ahí pueden sintonizar por la TV este programa, y claro, a quienes nos ven por redes sociales a través de la página de Acústica Noticias en Facebook. Usted entra a su cuenta de Facebook, ponga Acústica Noticias e inmediatamente le va a llevar a nuestro programa, entre otros contenidos importantes. Y también un saludo a los productores, y recuerden, Mecatec, Mecanización Inteligente, tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales. Bien, vamos a continuar platicando con Sergio Dabdub, director general de Novedades Agrícolas DASA, en torno a este Congreso Internacional de Manejo Regenerativo de Suelo, y cómo estamos en esta parte importante. Sergio, permíteme retomar a partir del momento en el que tú señalas
que un insecto se da cuenta de que la planta no está suficientemente alimentada, es una planta que no tiene la nutrición adecuada y es ahí en donde comienza este proceso de daño a los vegetales. Exacto, mira, es en ese momento cuando también se juntan otro tipo de estrés, que viene siendo el que no controlamos, que es estrés del clima, que hace mucho frío, que hace calor, o también el estrés de falta de agua o exceso de agua. Entonces, cuando se dan esas condiciones, llegan los insectos solo a las plantas que están, vamos a decir, metabolizando menos el nitrógeno, metabolizando menos la fotosíntesis, y ahí es donde empiezan los famosos ataques de insectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es mi percepción? Bueno, comienza suave, es como si, y comienza suave, y este es un ejemplo de que si tienes una gripe no vas a utilizar un antibiótico. Vas a esperarte hasta el último momento a que el doctor te recete un antibiótico. Entonces, aquí vas a comenzar suave el manejo biorracional, que primero vas a utilizar, vamos a decir, microbiología, después vas a utilizar repelentes. ¿Y a qué me refiero con insectos? Bueno, hay insectos muy voraces, que esos insectos se alimentan de los huevecillos que ponen otros insectos en los cultivos para seguir su ciclo. Entonces, aquí es donde le llamamos los insectos benéficos. Un ejemplo es la crisopa, que es un insecto muy voraz que se alimenta de los huevecillos y rompe ciclos de insectos que van a atacar los cultivos, ¿verdad? El insecto que ataca llega y deja huevecillos porque su ciclo de vida es corto, entonces rompemos ciclos con insectos benéficos. Claro. Y eso nos ayuda mucho para mitigar el estrés de forma biorracional. Ahora, en términos de lo que va a tratar la doctora Nicole, en términos de bioremediación, o más bien el concepto es biología del suelo, ¿por qué es importante que los productores rurales, desde el más pequeño hasta el productor más tecnificado que existe en la República Mexicana, por qué es importante saber de biología de suelo? Bueno, te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Para construir un edificio, tú necesitas materiales y necesitas obreros. Para construir tú la nutrición en una planta, para desarrollar la nutrición en una planta, necesitas materiales, que vienen siendo fertilizantes, y necesitas obreros, que eso es la microbiología. Entonces, los obreros, un edificio no se construye sin obreros. La nutrición y los procesos de la planta en síntesis, de metabolismo, de la fotosíntesis, que es el proceso más importante de tomar energía del sol y convertirla en energía tangible, la logran los microorganismos. Entonces, toda la nutrición que tú apliques a tu suelo, solo la va a procesar, a metabolizar la microbiología. Entonces, por eso es importante a la microbiología tenerla bien atendida, que tener un ambiente aeróbico, porque es donde se desarrolla la mayoría de la microbiología, tenerla con suficiente agua, tenerla con alimento, para que se desempeñe mejor. En base a cómo tú trates a la microbiología, como el suelo tenga las condiciones para ofrecer un hogar, para ofrecer alimento, agua y confort, la microbiología se va a desempeñar y tus cultivos van a progresar como tú deseas. Claro, claro, sin duda. Es un mecanismo que se escucha sencillo, pero es muy, muy, muy complejo, Sergio. Y me imagino que también se van a abordar aspectos prácticos. Ok, ya gracias a los conocimientos que obtuve, tengo elementos para hacer un diagnóstico adecuado de las condiciones de mi suelo. A través del desarrollo de las plantas, comienzo a detectar falta o exceso de algún nutriente. En la práctica, ¿de qué herramientas dispondría precisamente para llevar a cabo esto y tener un suelo sano? Pues mira, diste en el clavo, ¿no? Donde va a ser el evento está pegado a un rancho de, creo que cerca de 1,000 hectáreas, que ya tiene un manejo de 5 años, 6 años, un manejo, vamos a decir, regenerativo. La persona del rancho, el productor, dice:
yo llevo un manejo no convencional. Y él utiliza todas las herramientas que te he comentado para producir. Sus producciones van en ascenso, los insumos no se han incrementado, al contrario, algunos han ido bajando, y es un ejemplo claro, palpable, y que lo podemos experimentar ahí mismo en ese evento. Para no decir, mira qué bonito está todo eso, me encanta la teoría, pero yo no logro los resultados. Entonces los vamos a llevar ahí mismo a ver y a escuchar a una persona que lo ha logrado, y a nivel comercial muy intensivo, de alta productividad. Pues qué bueno, y me imagino que este congreso no solamente va dirigido a aquellos que vean a la agricultura como un tema comercial, como un agronegocio, lo cual es totalmente válido. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero sembrar mi maíz, lo quiero sembrar en buenas condiciones, quiero tener maíz para abastecer mis necesidades de todo el año, y si hay algún excedente, pues ver la manera de cómo comercializarlo o cómo transformarlo. Y lo mismo ocurriría con otros cultivos. Me imagino no únicamente granos, también se debe de contemplar frutas, verduras, hortalizas. ¿Es así, Sergio? Así es, prácticamente cuando tú te enfocas en el suelo, ya cada cultivo lo vas desarrollando en base a la ciencia, pero el suelo es la base, ¿no? Tú Claro. tienes un suelo que pueda respirar, un suelo que tenga, acercarte al suelo ideal, que tenga 25% oxígeno, 25% agua, 45% minerales o lo que es tierra en sí, y 5% de materia orgánica, digo, a nivel general. Entonces, cuando tú das esas condiciones, lo que siempre se va a dar, y vas a ir aprendiendo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Primero, mejorar la nutrición de los humanos para tomar mejores decisiones, mejorar la energía de los humanos para tener una mejor sociedad. Eso es lo que buscamos. Y por otro lado también, hacer que la agricultura sea divertida, y en esa diversión tiene que ser rentable, tiene que ser competitiva, pero sobre todo sustentable, para que las siguientes generaciones puedan desarrollar, con los desafíos que ellos van a tener en una agricultura donde estén bien conscientes que lo que producen es la principal fuente de energía de ellos mismos, de su familia, que puedan, como tú dices, tomar frutos que están cultivando y dárselos a su familia y sentirse orgullosos de ellos. Claro. Oye, ¿y de qué manera abordarían temas como el cambio climático? Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos todos los que vivimos en este país. Todavía las primeras 3 semanas de junio, la sequía era una cosa impresionante, pero a partir de esa última semana de julio, todo lo que va de julio y agosto, pues las lluvias en algunos lugares han sido muy benéficas, pero por ejemplo con el paso del huracán Beryl trajo exceso de agua en diferentes lugares. Estos temas también se abordan, estas situaciones, como tú lo señalabas, que no están previstas en el guión. Vamos a saber cómo afrontarlas. Pues mira, tenemos un invitado especial que va a llevar y va a informar mucho sobre las abejas. Es que en ocasiones el cambio climático lo vemos como bueno, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar, no? Siempre vamos a querer, desde el 2020, desde el año pasado o hace 2 años, cada vez hemos perdido agua y queremos más agua, pero si nuestro suelo no tiene capacidad de absorción de agua, de nada sirve. Claro. Entonces, nuestra función es trabajar en el suelo, pero estar muy consciente también. Para mí, algo que yo había dejado de ver, las abejas, porque son indicadores de la buena salud. Entonces vamos a llevar a un experto en abejas para que les muestre y les dé datos importantes para que el agricultor tenga una conciencia, ¿no? Cuando tú aplicas un insecticida, probablemente alguna abeja se muera. Entonces tenemos que cuidar, son ciertos indicadores
el suelo y las abejas, que si nosotros mejoramos las condiciones de esos dos, tomamos también, empezamos a tener conciencia de que los árboles son los que van a atraer lluvias, de que los árboles son antenas de atracción, que también los árboles nos oxigenan nuestro aire, pues vamos a empezar a decir, hay que plantar árboles, hay que plantar árboles. Eso es nuestra visión proactiva de mejorar las condiciones de los cambios bruscos climáticos con árboles, cuidando a las abejas y sobre todo cuidando el suelo. Bien, pues Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista, te lo agradecemos. Muy brevemente, reiterar este Congreso Internacional de Manejo Regenerativo del Suelo, allá en Guanajuato, los días 15 y 16 de noviembre. Exacto. Muy bien. Y pues bueno, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, les deseo a todos que empiecen a mirar más allá, ¿no? Los invito a todos a que vean más allá, porque si un insecto te ataca, ¿qué hice yo para que ese insecto llegara aquí? Sergio, muchas gracias. Gracias, Sergio Dabdú. Gracias, director general de Novedades Agrícolas DASA. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Amigos de Acústica Agronegocios, seguimos adelante en este programa y vamos a abordar otro tema que sin duda tiene mucha relevancia. Ya hablamos de la importancia que tiene la salud del suelo agrícola a través de este Congreso Internacional de Manejo Regenerativo del Suelo. Pero ahora vámonos al Instituto de Ecología de la institución educativa más importante de este país. Me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México. En la línea de Acústica Agronegocios está el doctor Luis Enrique Eguiarte Frunz. Él es investigador de este instituto, del Instituto de Ecología, allá en Ciudad Universitaria. Y vamos a hablar de una relación que me parece muy interesante y por eso solicité esta entrevista. La participación que tienen algunos polinizadores, caso muy concreto de los murciélagos, precisamente con la variabilidad genética de una de las plantas comerciales más importantes de este país. Me refiero al conocido agave tequilero, el agave tequilana Weber, es la taxonomía, según han dicho los especialistas. Entonces, ¿qué relación hay entre polinizadores y esta planta y también cómo la ciencia puede contribuir a identificar perfectamente el gen del agave y ayudar a que éste se vaya reproduciendo y se vaya regenerando? Doctor Eguiarte Frunz, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, estoy muy contento de platicarles de mis plantas favoritas, los agaves, y de mis animales favoritos, los murciélagos. Entonces, a ver, déjenme comenzar por el principio. Por favor, doctor. Entonces, los agaves tequileros es básicamente una especie, como bien decía, agave tequilana, que a veces le decimos agave azul Weber, pero realmente el género agave pues es un género muy grande. Actualmente creemos que hay casi 300 especies y casi todas las especies se encuentran en México. De estas especies, más de 20 se utilizan actualmente para producir distintos tipos de bebidas destiladas y una de ellas es el tequila. Entonces, todos los agaves o casi todos, sus principales polinizadores es un grupo de murciélagos particulares que se llaman murciélagos nectarívoros. Entonces, bueno, hay muchas especies de murciélagos, casi todos los murciélagos son más bien insectívoros, pero hay algunos murciélagos que se alimentan de otras cosas. Hay un grupo grande que se alimentan de frutas y un grupo más pequeño que se alimenta fundamentalmente de néctar y polen de las flores. Entonces, bueno, pues esto es súper espectacular. No sé si hayan visto, supongo que todos han visto, las flores, las inflorescencias gigantes que producen los agaves. Todas estas inflorescencias tan grandes atraen a los murciélagos polinizadores y pues son en consecuencia sus principales polinizadores. Entonces no sé si quieran que les platique más sobre los murciélagos, más sobre la polinización,
más sobre las plantas. Sí, doctor, pues un poquito de todo, doctor Luis Enrique Eguiarte. Bueno, Háblenos un poco más de, bueno, todos los que no somos especialistas asociamos la polinización principalmente con las abejas, pero como claro. usted lo señala, estos pequeños mamíferos, estos murciélagos nectaríforos, espero haberlo pronunciado Ajá, bien. sí, nectarívoros. Estos murciélagos, ¿cuáles son sus características? ¿Qué Ok. consideraciones debemos de tener hacia ellos? Porque nosotros vemos un murciélago e inmediatamente pensamos en Drácula, que se nos va a venir al cuello y nos va a chupar toda la sangre. Bueno, Lo cual entonces es vamos erróneo. por partes. Sí, por favor. Efectivamente, los principales polinizadores son abejas. Casi siempre pensamos en la abeja de miel, pero hay muchas especies de abejas. Pero pues todos han visto, no sé, aquí en México muchos colibríes visitando las flores, muchas mariposas. Entonces hay muchos otros animales que polinizan. No estamos tan familiarizados con los murciélagos Así es. porque pues obviamente polinizan de noche. Entonces pues se necesita la ociosidad, o sea, tipo biólogo, de ir y echar la linterna y ver. Y en los agaves, en casi todos los agaves que vean cuando están en flor, van a encontrar murciélagos. Entonces, estos murciélagos, el principal género que poliniza a los agaves se llama Leptonicteris. Aquí en la Ciudad de México, de hecho, un amigo mío, Rodrigo Medellín, han estado haciendo estudios recientes en el Jardín Botánico y han encontrado que siguen llegando muchos agaves, muchos murciélagos a los agaves aún en la Ciudad de México, principalmente las dos especies de Leptonicteris, hierbabuena y nivalis. Entonces, estos murciélagos son súper interesantes, son migratorios, tienen la capacidad de revolotear, como los colibríes, y pueden mantenerse toda la vida alimentándose básicamente de néctar y del polen que toman de las flores, ¿no? Ujú. Entonces imagínense que nosotros decidiéramos alimentarnos solo de refrescos, ¿no? Bueno, pues duraríamos como un mes o algo así, luego yo Claro. creo que nos morimos, ¿no? Pero estos murciélagos pues han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten vivir básicamente de néctar, y el néctar es básicamente agua con azúcar, y el polen que tienen las flores, de donde sacan las proteínas, ¿no? Entonces realmente tienen adaptaciones notables fisiológicas, que es parte de lo que queremos entender. Pero entonces hay bastantes plantas que son polinizadas por murciélagos, Ujú. casi todos, por ejemplo, los cactus columnares, no sé si pues, se acuerdan ahí, los clásicos que salen de Sonora, Claro. Arizona, o se han ido a Oaxaca, que hay un montón de cactus columnares por toda la carretera, los tetechos. Casi todos esos también son polinizados por murciélagos. El árbol sagrado de los mayas, las ceibas, pues también son polinizados por murciélagos. Entonces en México tenemos pues varias especies de murciélagos nectarívoros, pero estas dos especies son las más importantes. Ujú. Entonces ahora Sí. sí, regresemos a los Por agaves favor, doctor, sí. mezcaleros, tequileros, etcétera. Entonces los agaves son súper interesantes porque además de que hay muchas especies, pueden vivir en lugares muy, muy secos, y además los agaves, pues supongo que han visto alguna vez las inflorescencias, y algunos de ustedes se habrán dado cuenta que ya que producen la inflorescencia, se muere la planta, se Ujú. muere el agave. Entonces los agaves tienen un ciclo de vida muy particular, que a veces llamamos monocárpicos los botánicos, semélparos los ecólogos, pero bueno, lo que quiere decir es que producen una sola inflorescencia y se mueren. Entonces los agaves silvestres les toma 20, 30 años crecer, llegar a la edad reproductiva, y echan una sola inflorescencia que produce, pues no sé, decenas, centenas, hasta miles de flores, y cada flor produce unas 200, 300 semillas. Pero bueno, pues es súper interesante porque los agaves decidieron evolutivamente tener este ciclo de vida, ¿no? Ujú. Es como una reproducción, se dan cuenta, suicida, porque ya que decides reproducirte, te vas a morir. Claro. Entonces quieres producir la mayor cantidad de flores, mucho néctar para atraer a muchos polinizadores, y entre más grande es la inflorescencia, pues atraes a más polinizadores que vienen de más lejos, los murciélagos, y los murciélagos se mueven muchísimo, pueden moverse decenas de kilómetros, y entonces son polinizadores buenísimos porque te traen polen de lugares muy lejanos, Qué ¿no? interesante, doctor, esto que nos comenta. Ahora, para aprovechar el tiempo que lamentablemente en Sí, sí, televisión sí. es poco, coméntenos, doctor, ¿cómo está esta relación entre las variedades silvestres de agave
originarias de esta región de México, principalmente cercana a la costa del Pacífico y el centro semiárido de México. ¿Cómo es esta relación entre esas variedades silvestres, ahora ya con las variedades, incluso algunas modificadas, productoras precisamente de todos estos productos con los que se elabora Claro. el tradicional tequila y otras bebidas, como usted lo señala? Sí. Entonces, el tequila es muy interesante. La planta esta que le decimos agave azul Weber, yo creo que es una planta extraordinaria, crece muy rápido y los productores de Jalisco la seleccionaron, pues porque crece, como digo, muy rápido y produce muchísimos azúcares. Entonces, bueno, pues esta es la planta que queremos utilizar para el tequila. Creemos que es una forma de un agave que se llama agave angustifolia, y el problema es que se propaga vegetativamente. Muchos agaves no solo se pueden reproducir sexualmente con la inflorescencia, sino echan en la base unas plantitas más chiquitas que a lo mejor han visto, que les dicen bulbilos, que son como agavitos más chicos, y estos son los que han estado sembrando por muchos años en Jalisco. Entonces el problema de muchas de las regiones tequileras es que básicamente se está sembrando una sola clona, un solo genotipo de agave, que bueno, pues es muy bueno, pero una enfermedad que le haga daño a una planta, se imaginan, pues puede matar a todas las plantas porque son idénticas genéticamente, son clonas. Entonces hay muchas especies de agaves en México, muchas que se pueden utilizar para tequila, y aún en agave angustifolia hay muchas formas, variedades silvestres o como razas criollas que se pueden utilizar eventualmente para mejorar el tequila. Entonces nuestra preocupación es esa, que actualmente hay muchas enfermedades de distintos tipos y plagas que afectan a muchos agaves, pero en particular al tequila, y cada vez se necesita entonces invertir más y más en agroquímicos, y lo que queremos es que pues los agaves tengan una base genética mejor, y entonces pues eso es lo que estamos haciendo recientemente, ¿no? Uh-huh. Estamos tratando de analizar. Se acordarán que hace unos años se anunció con bombo y platillo que se había terminado de secuenciar todo el genoma humano, ¿no? Y Así que esto es. nos iba a resolver todas las enfermedades. Ha sido más complicado porque no todas las enfermedades tienen una base genética sencilla, pero recientemente, aunque no se ha publicado, se concluyó el genoma del agave tequilero. Investigadores del CIMBESTAB Irapuato, en particular Laboratorio Nacional de la Genómica de la Biodiversidad, la Langevio, y otros investigadores en Estados Unidos han concluido el genoma y están terminando la publicación del agave tequilero, y mientras otros grupos radicados en China han estado trabajando con otros genomas, y nosotros mismos estamos avanzando en entender el genoma pues, de varias especies, tanto mezcaleras como el tequilero. Entonces, bueno, esto es lo que nos tiene muy emocionados. En unos meses ya va a estar liberado este genoma y vamos a entender pues los genes que nos pueden ayudar eventualmente a mejorar el tequila, a mejorar también pues las distintas variedades mezcaleras, y nuestra preocupación pues es todos los problemas que trae las plantaciones que se están desarrollando de alta densidad, y también pues el cambio climático, porque las plantas que ahorita crecen contentísimas en un lugar, pues cuando aumente la temperatura, aumente la sequía, ya no van a estar tan contentas, y lo que queremos es eventualmente tener localizadas estas variantes genéticas, estas poblaciones que nos van a permitir seguir teniendo nuestras bebidas que nos gustan tanto, y además pues a la mejor hasta mejorarlas, ¿no? Hacerlas más resistentes a las Doctor enfermedades. Eguiarte, Sí. perdón que lo interrumpa. Perdón, Tenemos que es ir que me a emocioné. no se preocupe, doctor, al contrario, se lo aprecio. Tenemos que ir a una pausa, es Claro. momento de escuchar a los patrocinadores de este programa y seguimos platicando porque todavía hay muchos elementos muy importantes que usted le puede comentar al auditorio en torno a este tema tan importante. Regresamos nosotros, gracias por estar en Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios, y recuerden, este programa se transmite a través de la radio hertziana, de la radio convencional, a través de las frecuencias de Acústica Radio, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Sinaloa, también en Sonora, en Chihuahua, en Puebla, en Guerrero, por mencionar algunos puntos importantes, en Yucatán también de la República Mexicana,
a través de la televisión abierta, Canal 13, Cadena Albavisión, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también en la zona metropolitana de León, en Guanajuato, gran parte del Bajío, Guadalajara y Monterrey. Y claro, a través de las redes sociales, en Facebook, usted busque Acústica Noticias y ahí va a encontrar Acústica Agronegocios. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales de la República Mexicana. Acérquense también a nuestras redes sociales para que conozcan a detalle la oferta que Mecatec tiene para ustedes, reitero, pequeños y medianos productores rurales de la República Mexicana. Bien, continuamos platicando con el doctor Luis Enrique Eguiarte Fruns, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues doctor, yo creo que estamos entrando en una parte muy importante en torno a, y permítame resumirlo de esta manera, usted habrá de corregirme. El agave es una planta natural, es una planta que crece de manera silvestre, que se ha ido reproduciendo a través de todos estos factores, como por ejemplo estos murciélagos polinizadores que se alimentan y al mismo tiempo van distribuyendo precisamente la información genética de una planta con otra, se dan estas hibridaciones totalmente naturales y se van obteniendo diferentes variedades. A diferencia de lo que ocurre ya con esta variedad reproducida masivamente, en el caso de este agave tequilana Weber, y lamentablemente los productores han decidido, bueno, yo no voy a esperar a que llegue el polinizador, yo de la propia planta voy a hacer clones, voy a empezarla a distribuir sin tomar en cuenta el riesgo que representa para estas plantas tener una sola variedad genética que se expone a plagas y enfermedades. Ahí vamos bien, doctor, hasta ahí vamos. Sí, esa es la esencia de nuestra preocupación, ¿no? Obviamente a los productores les conviene tener pues una plantación homogénea, que todos crezcan a la misma velocidad, etcétera. Entonces, bueno, pues eso sí lo entendemos y lo respetamos, pero eventualmente vamos a tener que desarrollar pues distintas variedades ligeramente distintas, ligeramente diferentes, que permitan resistir las diferentes enfermedades, etcétera. Y como que es muy interesante, los agaves son de las plantas que tienen más variación genética en sus poblaciones. Entonces, de una cruza, aunque tengas dos plantas de cierta forma, como tienen tanta variación, su progenie puede salir de muchos tipos distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no les encanta a los productores y eventualmente vamos a tener esto que es lo que nos conviene, ¿no? Pero bueno, no solo tenemos el agave azul Weber, por ejemplo, en Oaxaca se está sembrando muchísimos tipos de agaves, pero principalmente el famoso espadín, ¿no? Con el que se hace el mezcal más tradicional allá en Oaxaca. Y recientemente encontramos que se está también sembrando básicamente clones, o sea, se está repitiendo el modelo del modelo tequilero. Pero bueno, no sé si ustedes sepan, pero pues todo México ahora está interesado en producir distintas bebidas destiladas de agave. Entonces, pues está súper interesante por un lado, pero por otro lado, pues nos preocupa mucho por distintas razones, ¿no? Se puede perder muy rápidamente la variación genética si se cultiva de forma clonal, y por otro lado, pues la producción tradicional de mezcal, pues es complicada, ¿no? En el sentido de que pues usualmente se requiere como que leña de encino, ¿no? Entonces, pues también hay que ver de dónde va a salir toda la leña que se necesite. Claro. Como ahorita todos queremos nuestros mezcales, pues primero las poblaciones silvestres han sido muy afectadas, ¿no? Porque piensen que pues, los agaves, aunque a veces pueden ser abundantes, pues si uno sube al cerro hay un agave por aquí, otro agave por acá, y pues si sacamos todos los que se van a reproducir, pues va a suceder que pues vamos a tener puras plantas muy chiquitas que va a tomar mucho tiempo en que se reproduzcan, entonces pueden desaparecer las poblaciones silvestres, ¿no? Y bueno, pues esas son algunas de las preocupaciones que tenemos en este momento. Ahora, sí, doctor. Sí. Perdón, disculpe. Ahora, ¿cómo llegaron ustedes a todos estos elementos que usted nos ha narrado? Es decir, cómo llegan a identificar esta secuenciación genética y cómo a través de todos estos estudios concluyen en que es posible
aprovechar esa variedad, no quedarse con una sola y, bueno, pues que los productores de agave para el destilado que nosotros prefiramos pueden tomar opciones. Sí, bueno. Entonces, ha sido un largo proceso, ¿no? Inicialmente comenzamos nuestros estudios, pues porque queríamos saber un poquito cómo era la evolución de los agaves, y de hecho comenzamos a trabajar con un agave que ni siquiera es mezcalero, se llama agave Victoria Regina. Es un agave muy bonito que crece por ahí de Torreón, y lo que pasa es que como es tan bonito, la gente estaba sacándolo de las poblaciones silvestres y prácticamente se había extinto. Entonces eso es de las primeras especies que estuvieron reguladas en México sobre los agaves, y ahí comenzamos a entender que había mucha variación genética, pero en esos tiempos todavía no sabíamos cómo secuenciar masivamente todos los genomas, ¿no? Entonces, a raíz del genoma humano y posteriormente, se han desarrollado técnicas que se llaman secuenciación masiva, por la cual puedes obtener miles y miles de secuencias, millones de secuencias, y luego es súper interesante porque es relativamente fácil secuenciar ahorita, y el problema es cómo armar el genoma. Imagínense que tenemos rompecabezas, pero que son con millones de piezas que pueden estar o no repetidas, ¿no? Entonces, obviamente, utilizamos equipo de supercómputo para ir armando estos genomas, y ya que tenemos el genoma, también se puede, entonces, sobre el genoma, tratar de encontrar cada uno de los genes particulares, ¿no? Entonces, hay señales que te indican dónde comienza un genoma, y hay bases de datos que tienen que ver con las proteínas, con los genes que se expresan. Entonces, así podemos etiquetar todo el DNA, cada uno de los genes que tenemos ahí, ¿no? Entonces, luego trabajamos además distintas poblaciones, y entonces vemos los genes que están en una población pero que no están en otra, los alelos, y entonces podemos comenzar a correlacionar pues estos alelos en las poblaciones, por ejemplo, que viven en lugares muy secos, y los que tienen las poblaciones que viven en los lugares más húmedos, y así tratar de encontrar los genes particulares que nos van a dar, en este caso, resistencia a la sequía, pero pudiera ser igual, ¿no? Resistencia a distintas plagas, etcétera. Entonces, pues ha sido un largo proceso. Comenzamos también porque la Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad, la CONABIO, nos encargó que comenzáramos a trabajar en algunas poblaciones de los agaves estos que usan en Guerrero, agave cupriata, y el de Puebla, agave potatorum, que se estaban acabando las poblaciones en varios ejidos y estaban comenzando a hacer plantaciones, y lo que les preocupaba es si estas plantaciones representaban la variación genética que había en las poblaciones silvestres. Y bueno, en esos estudios encontramos que estaban haciendo bien el trabajo, pero usábamos, pues, ¿qué serían? Como 100 marcadores genéticos, y actualmente podemos trabajar con todo el genoma, ¿no? Que son cuando menos 30,000 genes que se expresan como proteínas, pero son millones y millones de pares de bases. Qué Entonces, interesante. pues, es lo que estamos haciendo en los estudios más recientes, que ya tenemos algunos de espadín, de quilana, etcétera. Estamos usando miles de marcadores para ver cómo es la evolución y dónde hay más variación genética, y tratar de encontrar estas adaptaciones a distintas condiciones. Doctor Eguiarte Frunz, comercialmente, ¿esto cómo beneficiaría a los productores de diferentes destilados, principalmente el tequila, el mezcal, aunque tengo entendido que del agave también vienen bebidas como el bacanora allá en el noroeste de México? Sí, señor. Entonces, bueno, el bacanora se hace de una variedad que a veces le llamamos agave pacífica, o a veces agave angustifolia variedad pacífica. También está por ahí la famosa raicilla de agave maximiliana, y distintos tipos de mezcales. Entonces, nuestra preocupación, yo creo que puede ayudar a los grandes productores, porque eventualmente les podemos decir cuáles son las variedades, las formas, los problemas, las bases genéticas de los problemas genéticos, de los problemas de producción que comiencen a tener, aunque va a tomar un ratito. Como les digo, todavía tenemos que descifrar todo el genoma que tenemos, y a los pequeños productores lo que queremos es ayudarlos a que no se queden sin variación genética, ¿sí? Y que puedan distinguir cuáles van a ser las mejores formas
las mejores variedades de la especie que están utilizando y cuánta variación genética le está quedando en los cultivos, ¿no? Entonces, pues sí, son distintos los problemas que se enfrentan los pequeños productores, los ejidatarios, de ahí en las sierras donde se producen los mezcales más tradicionales, a los grandes productores. Pero yo creo que nuestra información va a ser súper útil para todo el mundo, y lo que estamos haciendo es, por un lado, como les decía, trabajando en el agave azul Weber y en el agave angustifolia, pero también trabajando con los distintos mezcales que se utilizan muy localmente, ¿no? Como Claro. Tobalá, el mismo Bacanora, el Tepextate, distintos, Papalomet también, agave cupreata, etcétera. Doctor Luis Enrique Guiarte, ¿cómo pueden los productores rurales acercarse con ustedes ahí en el Instituto de Ecología de la UNAM? Sí, bueno, es muy fácil, porque nada más googleé en Luis Eguiarte y va a salir mi correo electrónico. Entonces pueden escribirme a mí. También mis colegas aquí del instituto, en particular quiero platicar de 2 investigadores del instituto, Alfonso Valiente. Alfonso Valiente también pueden googlearlo. Él tiene ahorita un proyecto muy grande donde está trabajando por muchos lados de México con productores locales, rurales de mezcales, y está tratando de encontrar las mejores prácticas para reforestar, para regenerar el material genético, y también tiene colaboradores que están viendo cómo hacer la destilación y la misma cocción de las cabezas más eficiente sin que se utilice tanta madera, etcétera. Y por otro lado, quiero mencionarles a mi colega, el doctor Rodrigo Medellín. Rodrigo Medellín es el experto nacional en murciélagos. De hecho, a veces dicen que es el Batman de México, y él Claro. sabe todo sobre los murciélagos, especialmente Bien. los nectarívoros, Sí, y doctor. tiene un proyecto que él llama Bat Friendly, amistoso con los murciélagos, en los cuales están tratando de promover una etiqueta que diga, bueno, tequila, mezcal, está siendo pues amable con los murciélagos, Claro, dejando claro. algunas inflorescencias para que se alimenten nuestros animalitos, ¿no? Doctor Eguiarte, lamentablemente el tiempo se nos Sí, agota. yo sé. Muchas gracias por esta entrevista. Es usted muy amable y permítanos seguir en contacto. Muy buenos días, Ándele. doctor. Hasta luego, un Gracias, abrazo. hasta luego. Vamos Cuídense. a la parte final de Acústica Agronegocios. Muchas gracias, muy buenos días. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.